Un aplauso al Señor. En este tiempo, ¿no?, que la cultura, ¿no?, se está transformando. Yo digo que es la cultura como el de microondas, ¿no?, que queremos que todo se cocine rápido, ¿sí? Ya no es como antes, ¿no?, que ponemos todo en el horno, tenemos que esperar. Es el tema del Wi-Fi potente, ¿no?, de todo en un clip, todo en velocidad, ¿sí? Si uno se da cuenta, no sé, si algo se tarda en 3 segundos en salir a la pantalla, ya como que nos molesta, ¿no? Se trabó. Antes yo me acuerdo que escuchaba música, no como ahora, ¿no? Y tenías que descargar, me acuerdo, de torrente, de muchas aplicaciones, y tardaba 24 a 32 horas para escuchar una canción. Lo que era online antes, ¿no?, que era por el pulso telefónico. Pero bueno, la cultura está cambiando, todo va a velocidad, ¿sí?, inmensa ahora. Y yo creo que es un choque contra el reino de Dios, ¿no? Porque nosotros también queremos, ¿no?, lo mismo en lo espiritual, y a veces no funciona igual. Como que queremos que todo sea inmediato. Yo hago una oración, que ya tenga la respuesta. Pido a Dios que ya me responda, que hoy ya se dé, ¿no? Que la vida sea transformada, que mi economía sea transformada, que todo sea transformado inmediatamente. Entonces, uno es como que no puede esperar. Cuando uno dice, no, los tiempos de Dios son perfectos, sí, pero los míos no pueden esperar. Quiero que sea ya, ¿no? Entonces, Dios opera a través de los procesos. Dios procesa en nuestra vida muchas cosas. Entonces, una gran diferencia, ¿no?, en el camino. Porque si nosotros miramos, ¿no?, alrededor, y todo parece que fuera rápido, ¿no? Todo el mundo se apura, todo quiere concretarse rápido, todo quiere lograrse en poco tiempo, ¿no? Entonces, en las cosas de Dios no es igual a veces, ¿no? Y eso a veces es un choque. Entonces, en ese choque, nosotros, ¿no?, es como que le pedimos a Dios la misma inmediatez, lo mismo para todo. Entonces, a veces pensamos que al que le va bien, ¿no?, es porque Dios le respondió rápido, pero uno no se da cuenta, ¿no?, el proceso que tuvo con Dios, porque el proceso con Dios, con cada uno, es diferente. Por ahí en uno, sí, por ahí se tardó un mes, por ahí se tardó un año, por ahí se tardó 2 años, pero cuando vemos el resultado pensamos que fue inmediato, pero no sabemos lo que tuvo que pasar, lo que vivió esa persona. Y uno dice, no, es porque esa persona tiene un talento, porque tiene algo de Dios, porque tuvo los recursos, porque tuvo las cosas a manos, y a veces no se da cuenta que tuvieron otras cosas. Que yo creo que el arma más importante para todo esto es la perseverancia. Amén, la perseverancia. Entonces, cuando uno busca la definición de perseverancia, ¿no?, en la palabra de Dios, en el griego, significa upomone, ¿sí? Upomone, que en el griego significa, sí, mantenerse firme bajo una carga pesada. Uno dice, pero uno cuando piensa en perseverancia, piensa en esperar, ¿no? Piensa en mantenerse. Pero acá dice que se tiene que mantener firme, o sea que cuando todo está pesado, cuando todo sale mal, cuando está en la dificultad, ¿no? Entonces, uno ahí es cuando se tiene que mantener firmes, ¿sí? Y en esperanza de que va a suceder, que algo va a pasar, pero tiene que seguir perseverando. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no?, de la perseverancia de Dios y la perseverancia de las personas, ¿sí? Entonces, a veces el enemigo sabe esto, sabe que si nosotros perseveramos, Dios va a hacer que nosotros triunfemos. Entonces, ¿qué quiere hacer? Que nos agotemos, que nos desgastemos, ¿sí? Dios sabe que si nosotros seguimos con Él, vamos a ser más que vencedores. Pero el enemigo sabe que si nosotros nos apartamos de Dios y dejamos las cosas de Dios, si nosotros abandonamos lo que Dios tiene para nosotros, en algún momento el enemigo gana el lugar. El enemigo está sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? No va a ir contra nosotros de un golpe, va a desgastarnos, va a hacer que nos cansemos, va a hacer que nosotros abandonemos porque nos rendimos, porque estamos exhaustos.
porque ya no podemos más, porque estamos intentando y las cosas parece que no sucedieran, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir perseverando. Esto es como una arma, ¿no? Para nosotros espiritual, que no es que tengamos una madurez espiritual, sino que tenemos que saber que si nosotros perseveramos, Dios nos va a hacer más que victoriosos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir en contra de la oposición, seguir aunque vengan malas noticias, seguir aunque pasen o sucedan cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que continuar, seguir porque la promesa de Dios se va a cumplir con nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Vamos a desarrollar 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. La perseverancia es un arma central en la oposición. Y vamos a leer Nehemías 4:6. Nehemías 4:6. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sí? Aquí Nehemías, ¿no? Que construyó el muro, lo primero que hizo fue el muro, después siguió, ¿no? Él sí tuvo dificultades, bastante dificultades, ¿no? Y bastante oposición. Pero él dice que pudo seguir porque el pueblo tuvo ánimo, ¿no? Entonces, esperen que se me fue el versículo, lo quería leer de vuelta. Acá estamos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿sí? Entonces, Jerusalén en ese tiempo que volvió, ¿no? Tuvo oposición, ¿sí? Y no solamente oposición, ¿no? De gente que no quería colaborar o gente que no quería sumarse, sino que también de gente que espiritualmente quería hacerlo caer. Ahí estaba Sanballat, Tobías y Gesem, ¿sí? Que lo amenazaban, le mentían, le decían que tenían una carta, ¿no? De otro, decían que tenían que parar la obra, que no tenían que seguir, ¿sí? Y era todo mentira, cosas que inventaban. Le hablaban a la gente mal de ellos, ¿sí? Y la gente por ahí le creía. Entonces era toda una lucha constante, ¿no? Que era para que no siguieran el plan de Dios, para que no siguieran con la construcción. Pero ellos, ¿qué hicieron? Siguieron perseverando. Aunque venían y lo atacaban, dice que construían y tenían el arma. Cuando venían y hablaban mal de ellos hablaban y seguían construyendo. Entonces siempre siguieron y no se dejaron intimidar. No se quedaron, sino que siguieron avanzando y siguieron esforzándose hasta que lo lograron, ¿sí? Y eso que hizo que el pueblo también, ¿sí? Tuviera el ánimo, siguiera, porque si ellos hubieran bajado y si ellos hubieran dicho no podemos, no iban a poder, ¿no? Imagínense si uno está en la familia, ¿no? Y tiene un proyecto, un propósito y anima a la familia. Tengo este plan, tengo este propósito y la familia, ¿qué va a hacer? Lo va a animar, decirle, te vamos a acompañar, vamos a hacerlo, vos vas a poder, te vamos a acompañar, ¿no? Y de repente viene alguna situación o alguien que le dice que eso no va a poder ser, que no lo va a lograr porque no tiene los recursos, no tiene la capacidad. ¿Y qué hace uno? Emocionalmente le afecta, no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. Igualmente la familia lo va a querer seguir apoyando, pero el enemigo, ¿qué hace? Quiere que se canse, quiere que abandone, quiere que deje, ¿no? Pero nosotros que tenemos que creerle a la promesa de Dios, que si nosotros perseveramos, si nosotros creemos que Dios lo puede hacer en nuestra vida, lo vamos a hacer. Entonces tenemos que continuar y seguir. Si nosotros no abandonamos, vamos a ser más que vencedores. Amén. Yo recuerdo, creo que lo había contado, ¿no? Cuando a mí me dijeron que tenía que en un mes dejar el trabajo y que venía a ocupar otro trabajo, mi puesto, yo me acuerdo cuando mi jefe me habló, ¿no? Y me dijo esas palabras, yo emocionalmente fue chocante. Imagínense, yo tenía en ese momento, sí, mi hija sola, ¿no? Y de repente
ir a bebé, y me dijo eso, mi jefe, ¿no? Bueno, de acá a un mes no vas a seguir porque vos no tenés las capacidades ni las cualidades, entonces vamos a tomar una persona capaz y vos vas a dejar este puesto. Y bueno, y encima le tenés que enseñar un mes. Que me enseñe Magoya, le voy a decir yo, ¿no? Pero bueno, me dijo, le tenés que enseñar. Y él viene de estudiar, no sé, en el exterior y habla 3 idiomas. Es un señorito, ¿no? El hombre hablaba muy bien, era muy correcto, se vestía siempre de traje. Yo andaba con camisa, pantalón, pero él era una etiqueta, ¿no? Y hablaba muy correcto, muy buen vocabulario tenía y era buena persona, ¿no? Entonces me dice, vos lo tenés que enseñar. Y yo decía, ¿le enseño mal o le enseño bien? No, le voy a enseñar bien, ¿no? Le voy a enseñar todo lo que sé, le voy a ayudar. Pero yo tenía, sí, la promesa de Dios que yo iba a prosperar en ese lugar, que iba a crecer, que iba a seguir mejorando. Entonces decía, pero ¿cómo es? Si ahora me dicen que ya me van a sacar. Pero yo dije, no, le voy a creer a Dios. Yo estoy haciendo lo correcto, aunque va en contra de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, lo tengo que hacer igual. Y lo hice y se dieron cuenta de que no me tenía que sacar. Me tuvieron que promocionar. Y mi compañero lo promocionaron también y después se fue de la compañía, ¿no? Pero digo, si uno se hubiera llevado por la emoción y se va, abandona, ¿no? Porque te dejamos un mes nomás y ese mes vas a cobrar, pero después ya te echamos. Si uno hubiera tomado eso, hubiera abandonado. Pero como uno dice, no, yo tengo un propósito, Dios tiene un plan conmigo y Dios lo va a hacer, uno no sabe cómo va a ser, pero Dios lo hizo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir perseverando y creyendo que Dios va a reinar sobre nuestras vidas. No es la persona, no es una empresa, sino es que es Dios que abre caminos a donde no lo hay. Aunque nosotros no tengamos, ¿sí?, las capacidades, como decía hoy, o no tengamos los recursos, o no sabemos, pero Dios sí lo puede hacer, porque Él todo lo puede. Amén. Entonces a Él le tenemos que creer. Eso es un principio espiritual que tenemos que tenerlo, que es una herramienta nuestra, como la que tenía Nehemías, que Nehemías no se quedaba, Nehemías seguía, le querían venir a parar la obra, además es como que le hicieron un piquete, la gente no quiso, se asustó, decían que venían a atacarlo y ellos a la noche igual estaban todos armados y seguían trabajando, pero a pesar de todo eso y las críticas, él siguió y logró construir el muro, ¿no? Entonces, cuando nosotros también, ¿no?, tengamos esa voz, ¿no?, diciéndonos que tenemos que quedarnos, que no tenemos que seguir, que no es lo nuestro, ¿sí? O la burla de alguien diciendo no te va a salir, o el desánimo, nosotros tenemos que decir yo voy a seguir, porque Dios me da las fuerzas. Dice la palabra que diga el débil, fuerte soy, porque todo eso a uno los desgasta. A uno lo cansa y dice, yo no tengo fuerza ya no sé cómo hacer. Pero si nosotros creemos, Dios nos va a dar la fuerza. Dios nos va a animar. Dios nos va a ayudar. Así que imagínense, ¿no? Es como que un río, ¿no? No sé si vieron algún río, no sé, yo sí fui a Córdoba. Me acuerdo de una plaza que se llamaba la Playa de Oro, que había muchas rocas. Y que no sé si ahora estarán, ¿no? Pero ¿por qué? Uno ve que el río, el agua, parece que fuera blanda, ¿no?, cuando choca con la roca y parece que no pasa nada. Pero si uno con el tiempo va a observar ese mismo lugar, en esa roca, se va a dar cuenta que ya no está. Y dice, ¿pero por qué? Porque la quiebra, la rompe. Con el tiempo, el agua no lo hace de un golpe, no lo hace por la fuerza. ¿Lo hace por qué? Por la perseverancia, por el tiempo. Entonces, con la perseverancia, nosotros podemos lograr muchas cosas. Si no nos caemos, si no abandonamos, si no dejamos, el propósito de nuestra vida se va a cumplir. Pero tenemos que seguir perseverando. Amén. Entonces, no es una guerra con un golpe, sino que es con constancia. Continuar, seguir. Y todas las cosas que nos puedan querer detener, van a desaparecer, van a salir. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Lo segundo, la perseverancia desarrolla en nosotros un carácter diferente, un carácter aprobado. Yo ahí quería leer, sí, Romanos 5:3. Romanos 5:3.
Romanos 5:3. ¿Lo tienen? Dice, espera que se me salió. Se corre. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Uno no quiere pruebas. Uno no quiere pasar por tribulaciones, por dificultades, ¿no? Pero sí quiere la esperanza, sí quiere la victoria, ¿no? Entonces acá el apóstol Pablo, ¿no? Habla que para que nosotros logremos una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, tenemos que pasar por presiones, por tribulaciones, porque sabe que es la forma en cual nosotros vamos a crecer espiritualmente. Vamos a crecer como personas. Como decía acá, ¿no? Cuando leímos en griego upomone, que significaba en la pesadez, en la dificultad, tenemos que perseverar, ¿no? Entonces la perseverancia produce en nosotros que un carácter aprobado que de una u otra forma no sería, no se lograría, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros queremos lograr, pero no queremos pasar por el proceso. No tener pruebas, no tener dificultades, que todo salga bien y que no tengamos nada en el camino. Pero eso no va a ocurrir. Siempre va a pasar algo. Si uno se da cuenta en lo laboral o en lo familiar, siempre hay una posición, siempre una dificultad, siempre una piedra que se atraviesa y nosotros la tenemos que romper, nosotros la tenemos que atravesar, nosotros tenemos que hacer algo para poder lograrlo. Si nos quedamos y volvemos, no llegamos al destino. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender. Imagínense, todos conocemos la historia de José, ¿no? Que de parte de Dios recibió una promesa, ¿no? Que iba a estar ahí arriba, que los padres y los hijos y los hermanos no iban a estar abajo y él iba a ser como algo grande de parte de Dios. Y tuvo que pasar por dificultades. Le pegaron, casi lo matan, lo tiraron a un pozo, lo vendieron, después lo metieron de preso de vuelta, hasta que Dios cumplió con su palabra. Pero si le hubiera dado, uno diría, bueno, pero no sería más fácil que le hubiera dado la promesa y que se cumpla. Tenía 17 años en ese momento. Si en ese momento le hubiera dado esa promesa, que era el segundo al rey, para poder dar de comer a toda una nación, a los pueblos de alrededor, hubiera estado como en un pedestal, ¿no? Se hubiera pensado que él era más que todos. No hubiera tenido el corazón, el carácter que Dios quería que tenga, ¿no? Así igual con David. Cuando Dios le dio la palabra, ¿no? Ungiéndolo a través del sacerdote que le dijo, va a ser rey, no fue rey al otro día. Pasaron un montón de años. Tuvo peleas, tuvo que pelear con el gigante, después tuvo que huir del rey que lo quería matar, y después vino, ¿sí?, su reinado. Entonces tuvo que pasar por tribulaciones, porque las tribulaciones, ¿sí?, las dificultades producen paciencia, nuestro carácter, para que cuando venga la dificultad, y yo no salgo corriendo, yo no hago cualquier cosa, ¿sí?, de lo que me pueda repetir, sino digo, yo voy a pasar esto porque Dios está conmigo, lo voy a poder pasar. La palabra dice que aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que tener ese carácter, esa quietud, esa paz, diciendo que Dios nos va a ayudar. Porque si lo hizo con otros, lo va a hacer con nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos va a ayudar. Lo tercero, la perseverancia garantiza la recompensa divina de Dios. Y acá vamos a leer un texto en Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. ¿Lo tienen? Dice,
Se me fue otra vez. Esperen un segundito. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Amén. Y acá hay algo importante, ¿no? Porque dice algo que a mí me sorprende, ¿no? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿sí? No la nuestra, la de Dios. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero a veces cuando Dios nos manda a hacer algo, o Dios nos dice para hacer algo, nosotros no queremos hacerlo. A nosotros no nos agrada, no nos gusta. Imagínense cuando a Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Le dijo, vete de tu casa, de tu comodidad, de tu familia, y deja ese lugar y ve al lugar que yo te voy a decir. Ni le dijo a dónde tenía que ir, pero lo tenía que obedecer, ¿no? Y él lo hizo. A veces si Dios nos dice algo a nosotros, y nosotros decimos, no, pero eso no me queda cómodo, eso no me agrada, eso no me gusta. Yo quisiera que sea de esta manera, pero no es como a nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso dice acá la palabra, dice, haciendo su voluntad, no la nuestra, ¿no? Porque muchas veces oramos y decimos que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero yo quisiera que sea, y siempre inclinamos para donde nosotros queremos, no para donde Dios quiere, ¿no? Cuando yo le pedí a Dios, ¿no? Empezar a servirle más a Dios, y muchas veces conté el testimonio, ¿no? De repente me echaron. Y uno diría, no, pero yo no quiero que sea así. Yo le dije a Dios, quiero servir más, quiero dedicarme más tiempo. Y me echaron del trabajo, ¿no? Entonces uno diría, no, de esas no es la forma. Porque ahora, ¿cómo sostengo a mi familia? ¿Cómo hago, no? Para sostener a mi familia. Porque con los recursos de la iglesia se mantiene la iglesia y creo que muchas veces no llegamos, ¿no? Acá está la tesorera. Entonces uno decía, ¿y ahora cómo hago? Pero bueno, es la voluntad de Dios. Y si así quiso Dios, Dios va a dar todo y Dios va a suplir. Porque dice, si nosotros seguimos el reino de Dios y su justicia, Él añade. Y Él no te va a hacer faltar nada. Y Él no te va a desamparar. Él siempre te va a sostener. Amén. Entonces, por eso dice esta palabra, dice, no perdáis pues vuestra confianza. Es como diciendo, no tires a la basura la promesa de Dios. Si Dios te dijo que lo iba a hacer, Dios lo iba a hacer, ¿sí? Y muchas veces nosotros oramos, pedimos a Dios, pero como no se cumple en el tiempo que nosotros queremos, y dejamos de orar, dejamos de esperar en Dios, empezamos a hacer nosotros como nosotros creemos que es, no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber esperar en Dios, tenemos que dejar que Dios haga como Él quiera y esperar en los tiempos de Dios. Imagínense, cuando a mí me pasó eso, yo decía, ¿y ahora cómo hago, no? Algunos se toman un año sabático, le dicen, ¿no? No trabajan por un año. Yo soy muy inquieto, yo tengo que hacer algo. Imagínense, ahora tengo, como diríamos, 4 trabajos actualmente. Entonces, en mi trabajo mismo, yo hacía muchas tareas, era como multifacético, ¿no? No podía hacer una cosa sola, tenía que hacer más. Y por ahí es una debilidad mía, ¿no? Dice, no podía hacer todo. Bueno, a mí me gusta hacer todo, ¿no? Entonces, yo decía, uno me dice, tomate un año sabático, descansá. Un tío mío le había pasado lo mismo, tomó un año sabático y después no consiguió trabajo y después no tenía nada. Y dije, no, yo no quiero que me pase igual. ¿Cómo hago? Entonces, yo empecé a buscar trabajo y todos los trabajos que me ofrecían eran mejores que el anterior o la remuneración era muy buena, en una era socio, otro gerente, y yo decía que no, porque yo le había pedido a Dios trabajar menos, y eso implicaba trabajar más o igual. Entonces yo decía, bueno, no, si yo le he pedido esto a Dios y Dios hizo esto es porque algo va a pasar. Dios va a dar, Dios va a suplir de alguna forma, ¿no? Entonces, yo rechazaba, y hasta que Dios abrió la puerta. Y habían pasado como 3 meses, ¿sí? Ya. Imagínense, yo acostumbrado a hacer muchas cosas y ese tiempo, Dios me hizo que me tranquilice, como que baje todos los cambios, ¿no? Entonces, cuando tuvo que ser, fue. Pero no fue el tiempo que yo quise, ni fue lo que yo quise.
A mí me hubiera gustado mucho ser socio de una empresa. A mí me hubiera gustado mucho ser gerente de otra empresa. Pero no era lo que Dios quería. Entonces uno tiene que saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Si uno le pide a Dios, y si eso que le pide a Dios va en contra de la voluntad de Dios, entonces no es de Dios. No sé si me estoy explicando. Si yo le pedí a Dios poder trabajar más y estar más para Dios, pero de repente venía algo diferente en mi vida que me iba a hacer otra vez lo mismo, entonces yo sabía que eso no era de Dios. Pero sí era para mí. Yo decía, si eso me va a poder dar un buen pasar económico, pero era algo para mí y no era lo de Dios. No era el propósito de Dios, era mi propósito. Pero sabemos que todos los propósitos de Dios son perfectos y son agradables. Y yo puedo decir, ahora sí, es agradable y es bueno y es mejor de lo que yo esperaba. Entonces nosotros tenemos que saber esperar en Dios, dejar que Dios haga, no que nosotros movamos la palanca, no que nosotros forcemos, porque si nosotros forzamos, si nosotros movemos la palanca, y no va a salir como Dios quiere, sino como nosotros queremos. Amén. Y lo mejor es que salga como Dios quiere, ¿no? Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que perseverar y esperar. Es como cuando nosotros vieron, no sé si le pasó alguna vez, ¿no? Pero a mí me pasó, en la autopista, ¿no? Cuando uno va a la fila, ve que en una fila uno va viendo de lejos, esta está más larga, esta está más corta, entonces uno se va a tirar a la más corta, ¿no? Y de repente va pasando, y ahora tengo una más corta, se pasa a la otra más corta, y cuando se pasa a la corta, se trabó la barrera, y pasan los autos, ¿no? Bueno, así pasa a veces, por no agarrar el camino correcto en Dios y elegir el nuestro, tardamos más, la bendición tarda más, porque elegimos el camino que nosotros queremos. Entonces damos vuelta. En vez de ir el camino recto, el camino que Dios quiere, elegimos el nuestro, ¿no? Porque este es el fácil, este es el camino corto. Y el camino corto y el fácil no es el de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber ir en el camino de Dios. No cambiarnos de fila, no aprovechar el momento, sino es como Dios quiere. Si Dios dijo que vaya por este, bueno, esperaré, haré la fila, pero sé que lo voy a pasar, voy a estar en ese momento, ¿no? Entonces muchas personas no luchan con eso, ¿no? De hoy estoy orando y no sucede, y bueno, entonces busco en lo otro. Ayer hablaba con una persona, ¿no? Que había recibido su hijo, ¿no? Como una maldición, y a esa maldición por haber pasado algo, es como que empezó a salirlo como una enfermedad, ¿sí? Que no era para el niño, era para otra persona, pero no sé, por una cuestión le cayó al niño, ¿no? Y decía, yo no creía antes, pero cuando me sucedió, empecé a creer. Porque íbamos al médico, le salían como unas manchas, ¿no? Y le daban crema, le recetaban y no se le iba. No sé. Entonces digo, vamos a probar para ir curando. A esos que me contaba, ¿no? La señora, a esos que te tiran el empacho, que te ponen la corbata, que te ponen el agua acá y todo eso, vamos a llevarlo a eso. Algunos se ríen porque yo tenía familias que lo hacían, ¿no? Entonces, mi abuela me decía, vení que te voy a dar. Me hacía la de la corbata o la del... Yo me dejaba, no me acuerdo por qué, pero me hacía. Entonces me decía, bueno, ahora sí, me gustaba cuando me tiraba el cuerito, ¿ves que te sonaba? Entonces, no, eso no es de Dios, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Entonces, vamos a llevarla ahí, le dijo al marido, bueno, lo llevamos y no pasó nada, tampoco, ¿no? Entonces entendió que era algo, porque le dijeron también que le habían hecho. Entonces, ¿cómo se curó? Pidiéndole a Dios, ¿no? Y uno diría, pero casualmente, justamente, ahí se sanó. Entonces nosotros tenemos que saber que si nosotros esperamos en Dios, Dios hace los milagros. Económicos, de salud, de familia, de trabajo, pero tenemos que esperar en Dios y eso es lo que no queremos hacer. Porque la paciencia trae tribulaciones. Las tribulaciones a nosotros nos dan esperanza de que Dios nos va a ayudar. Pero no queremos pasar ni queremos esperar, ¿no? Queremos que las cosas sucedan rápido, ¿sí? Imagínense si uno siembra algo, ¿no?
¿Saben que hay árboles que, estaba leyendo, ¿no? Un árbol que se llama secuoyas, que es como el árbol de robles, para entenderlo, pero así se llama técnicamente, ¿no? Pero dice que el árbol de robles, dice que cuando uno siembra la semilla, ¿sí? Uno lo va regando y no crece de un día para el otro la semilla, no brota. Y si uno lo deja y no le tira más agua, dice que tiene que dejarlo así porque el que siembra robles o esta semilla, ¿no? Sabe que no le tiene que tirar agua porque si no se pudre, tiene que dejar que la tierra se agriete, se seque. Y después que se agrietó, se secó y pasaron semanas y semanas y semanas y hasta mes, dice que ahí dice que empieza a brotar. Dice, ¿pero por qué? No es como el de todas las semillas, que uno tiene que sembrarlo, tiene que cuidarlo, que no haya arbusto alrededor para que se nutra y que crezca. Bueno, este es distinto, dice que tiene que secarse, tiene que tener las peores condiciones y cuando pasa todas esas pruebas dice que ahí la semilla se quiebra, rompe y brota. Y no crece el brote enseguida, sino que dice que empieza a tirar raíces por todos lados. Creo que un roble es difícil de tirar, ¿no? Todos conocemos. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha raíz. Porque todo ese tiempo, en lo árido, en lo seco, tira raíces. Y después empieza a crecer. Y es difícil romper un roble, tirar un roble, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros somos igual que el roble. Dios tiene que quebrarnos, tiene que rompernos. Tenemos que pasar por situaciones, ¿para qué? Para que abramos nuestro corazón y dejemos que Dios sobre. Por eso nosotros decimos, yo puedo, yo lo voy a hacer, y Dios tiene que romper con ese ego nuestro, con el yo puedo, sino que Dios puede y va a ser más fácil. La palabra dice que Él quiere llevar nuestras cargas que son pesadas y darnos las de Él que son ligeras. ¿Cuántos quieren que sea fácil y no difícil? Todos. Entonces tenemos que dejarle que Dios haga, no que nosotros hagamos. Va a ser mucho más fácil si Dios nos acompaña. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no recibimos de Dios una respuesta, no escuchamos a Dios, pero Dios obra en silencio. Dios está haciendo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Dios está haciendo en nuestra vida algo y cuando no nos damos cuenta, de repente, Dios nos bendijo. Dios abrió puertas. Dios nos ayudó. Lo que no venía, sucedió. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber esperar en Dios, no en nosotros, no hacer lo que nosotros queremos o pensamos, sino orar, esperar en Dios y que Dios sobre. Amén. Entonces cuando eso lo hacemos y perseveramos en oración y esperamos en Dios, Dios abre puertas donde no lo hay. Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Amén. Cuando nosotros pasamos la pandemia, muchos de nosotros decíamos, no se termina más, ¿no? La Argentina tuvo la pandemia más larga del mundo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Todos nos acordamos, ahora por ahí no nos acordamos mucho, pero que no podíamos salir, queríamos ver el sol, ¿no? Queríamos caminar, queríamos ir al pasto, queríamos muchas cosas que no teníamos y decíamos, ¿cuándo va a terminar? ¿No? Pero si nosotros salíamos y éramos descuidados y no llevamos las medidas de prevención que nos daban y estábamos poniendo en riesgo nuestra vida y lo de los demás porque hacíamos las cosas mal. Teníamos que esperar obligadamente y a muchos no nos gustó. Entonces ahí está la prueba que esa paciencia, esa prueba, después trae la victoria. Pero nosotros tenemos que esperar, ¿no? Y yo me acuerdo en ese tiempo, ¿no? Yo salí un montón, no me pasó como muchos, ¿no? Anduve más que nunca y trabajé más que nunca. Tenía doble permiso, el de pastor, ¿no? Y como también en gastronómica, como si fuera como delivery. Entonces andaba con los dos permisos por todos lados, como persona esencial doble, ¿no? Y andaba por todos lados. Y yo veía la gente, ¿no? Que no podía salir y a mí me sorprendía, ¿no? Y la gente decía, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a estar? Y yo, cuando Dios quiera, iba a ser el mejor. Entonces, me acuerdo que una vez fui a una casa y yo, porque cuando iba al trabajo, repartía pizza, y cuando venía acá a mi casa, también trabajaba la noche y repartía pizza en mi casa también, ¿no? Y me acuerdo que una vez fui a una casa, y claro, yo siempre avisaba por mensaje, la calle siempre estaba vacía, era un desierto por todos lados, imagínense, la General Paz vacía siempre, toda bloqueada,
Y entonces me acuerdo que había ido a una casa de 10 cuadras más o menos del lugar, y llegué, y claro, le mando mensaje, y me dice, dejá la pizza en la puerta, ¿no? Y no era como el barrio que, era un lugar diferente, ¿no? Eran fábricas, qué sé yo, y en la puerta, y yo le dejo acá y se la lleva a otro, o viene un perro, digo yo, déjala ahí. Dice que te voy a pasar por transferencia después. Bueno, le dejé la pizza y me fui hasta la esquina y esperé. Y salió el hombre, y salió con guantes amarillos, con bota de, ¿cómo se llama?, de lluvia, y todo así con bolsa salía. Y yo, es un astronauta, ¿no? Y me sorprendió, pero si está la pizza y no había nadie. Entonces, el temor, ¿no?, que uno tenía, es como que también sorprendía a otro, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos con ese temor, ¿no? Si ya estás seguro, no hay nadie. Si Dios te dice, yo estoy contigo, avanzá, y a veces nosotros nos detenemos. Nos quedamos por temor a que las cosas no sucedan. Pero si Dios te dice que yo estoy contigo, entonces tenemos que avanzar. Entonces, si Dios está con nosotros tenemos que avanzar. Por más que veamos alrededor que, no sé, que como que no es seguro, como que las cosas nosotros no nos sentimos cómodos, pero tenemos que saber que Dios sí está con nosotros. Y yo creo que David lo sabía, porque cuando el gigante Goliat lo amenazaba, él decía, no te tengo miedo, porque Dios está conmigo. Él es más grande, más fuerte. Voy a venir con espada, con escudo, pero yo voy con Dios. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que, ¿cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie.